parte propiamente de un partido político o del cambio, ¿no?, que se está llevando desde la federación. Entonces ahí también esto se heredó desde el 68 y que yo veo que limita demasiado. Hace poco, me parece que fue el 29 o finales de julio, se dio esta gran problemática, escándalo en los medios por lo de el rechazo a una iniciativa sobre el aborto en el estado de Veracruz por la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ¿qué se dijo? Lo primero que dijeron los medios, y en especial Milenio, fue de que dijo que pues esta administración estaba en contra, ¿no?, en contra de aprobar el aborto. Pero lo que fue y que sucedió, ¿no?, de manera local en Veracruz fue que la iniciativa de amparo que se presentó no estaba bien hecha. Y al no estar bien hecha, pues los jueces pues no pueden darle su aprobación. Y lo cual me parece una postura correcta, no tanto porque seamos burócratas, sino porque un derecho tiene que estar totalmente redactado y totalmente bien planteado, porque es un trabajo intelectual. Es decir, cuando se redacta una ley, no solamente queda en la letra, como se piensa en algunos radicales, ¿no? La ley es la letra, es una dimensión fuera de la acción. Pero aquí, este país, es que si tú cometes, bueno, se supone que si cometes un delito, pues obviamente hay una pena establecida. A eso me refiero, ¿no?, con que la ley sí está, ¿no?, sí es un discurso que obliga. Y en este sentido, pues hubo una académica de la UNAM, que me parece que se llama Leticia Bonifaz, que hizo esta aclaración en el programa, me parece, de la octava. Ella hizo esta aclaración de que se había tergiversado esta problemática del aborto, que no es tanto que el Estado estuviera en contra de ello, sino que hubo un problema en la redacción, y también no sé quién haya redactado esta iniciativa, si fue un colectivo de abogadas o un colectivo de ciudadanas, no sé bien cómo se haya dado esto, pero pues también ellas debieron de haber salido a dar una entrevista y decir, sí, lo que pasó con este proceso fue tal, para que nosotras las mujeres tengamos la conciencia de que, para empezar, de que hay mecanismos para dar, ¿no?, validez a todo esto, y que hay que investigar también el estado de nuestras leyes, porque tampoco es cierto que el aborto está totalmente prohibido. En algunos casos sí, en algunos estados también, ¿no? Entonces no es una problemática nacional homogénea, no tiene sus particularidades. Y además, algo que me preocupa demasiado, cuando la tercera oleada en México feminista se centra demasiado en un tema, cuando los derechos de la mujer son vastos y que se centra en un tema como el aborto, que es la solución final, ¿no?, a un problema que tiene otras raíces, ¿no? A mí me asusta un poco que no luchemos con la misma intensidad por condiciones que prevengan esto, ¿no? Porque es un problema muy delicado, muy serio, que esa es mi postura personal. Yo para nada, nunca he bromeado sobre este tema, nunca he utilizado memes, que ahora lamentablemente yo lo veo así, no porque sea santa ni este tipo, no me asusto porque son temas que los puedo hablar, pero sí me parece que son temas que estamos hablando sobre la vida. Dejemos a un lado lo religioso, tomemos la vida como concepto, ¿no? En ese sentido, la vida sí ha sido discutida por múltiples tradiciones desde la ciencia, y a veces se dice es que no siente dolor, no hay dolor en este procedimiento, pero respetamos la vida de las plantas, por ejemplo, y propiamente en la ciencia no sabemos si sienten dolor, y se respeta su vida, la vida de las plantas. Sé que hay, ¿no?, una distancia también enorme, pero me refiero a que algunos contraargumentos que suelen utilizarse pues tampoco son apropiados, y hay que seguirlo pensando. El tema de la vida claramente es un tema que nunca va a encontrar una solución. Es decir, ni aquellos que sean adeptos a una religión van a tener la última palabra, pero precisamente son temas que sí se tienen que continuar hablando, y a mí me preocupa esto, que se centre en la solución final cuando deberíamos de dotar a las mujeres de las condiciones para que esto no suceda. Claro, va a continuar pasando, pero ¿qué podemos hacer, no? Garantizar la seguridad, garantizar el empleo,
el bienestar social, garantizar la educación sexual, que el mismo ardor que se ve en este tema del aborto, la misma pasión, se vea también la misma pasión en temas educativos, en temas de seguridad, en temas laborales, que se vea que la mujer que decida a seguir adelante, pues tenga todas las condiciones para hacerlo con plena plenitud. En esto yo sí creo firmemente que igual, así como podemos haber mujeres simpatizantes de la Cuarta Transformación, podemos haber mujeres que queremos tratar estos temas de otra forma y que se nos tiene que escuchar y que no por ello estamos, como diría, no estamos en otro siglo. No es que estemos en otro siglo, es que quizás también, quizás tenemos otros puntos de vista que son igualmente válidos y que tienen una carga argumental suficiente. Y pienso que todos estos, también este tema, ¿cómo puedo decirlo? Esta emoción o sensibilidad hacia lo fatal, creo que también es una herencia del 68. Y que también el feminismo ha retomado, centrar, claro, no hay que olvidar las víctimas, y no hay que olvidar que han sido mujeres de carne y hueso las que han padecido lo innombrable en este país, porque en verdad es lo innombrable, las niñas, pero también los niños, o sea, la violencia no discrimina en este país, todo mundo, a todas las edades, de todos los estados, cualquier clase social ha padecido una violencia insufrible. Entonces, cuando nos centramos en un discurso por las víctimas y en las víctimas, también hay que pensar que ¿quién me autoriza a hablar en nombre, ¿no?, de las víctimas? Y si lo voy a hacer, lo tengo que hacer de la mejor forma. De la mejor forma es estar lo más informada posible y que mis ideas soporten los argumentos más fuertes, porque si no, pues también nuestras palabras y nuestras ideas no están a la altura de la causa. Entonces, esa es otra cosa que también del 68, de la izquierda del 68, del feminismo, se tiene que revisar. Toda esta izquierda posmoderna o izquierda fundamentalista, a partir del 68 con la reivindicación del aborto, también se tiene que discutir la cuestión demográfica, cómo afecta, desde las implicaciones económicas malthusianas de la disminución de la población. En Europa, en países como Polonia, Austria, Hungría, se vieron afectados al aplicar el aborto, y actualmente presidentes como Andrzej Duda, Viktor Orbán, Sebastian Kurz dan marcha atrás y empiezan a implementar políticas de natalidad por la misma baja de la población. También se tienen que discutir este tipo de temas. Claro, yo estoy de acuerdo. Aquí es que este tema del aborto no es solamente una expresión de mi libertad sobre mi cuerpo, porque este feminismo reduce la cuestión del aborto a una cuestión meramente individual. El cuerpo de la mujer, ella misma decide sobre su cuerpo. Pero lo cierto aquí es que hay una intervención de una práctica médica, si es gratuito, pues la intervención del presupuesto estatal, ¿no? Que en ese sentido, pues ya no es meramente un fenómeno individual, es un fenómeno que quizás la raíz pueda ser individual, y digo quizás porque yo dudo de ello, se ve, ¿no? Hay actores que intervienen en ello. O sea, es una práctica que realmente es un fenómeno social. Ahora, también hay que decirlo, que una mujer lleva a cabo este acto no necesariamente quiere decir que es libre. También hay mujeres que se ven presionadas para hacerlo, y en la historia hay pruebas documentales sobre ello. Por ejemplo, un documental que se puede ver, que creo que está en Amazon, es One Child Nation, ¿no?, sobre la situación del aborto en China hace unas décadas, y que propiamente ahí fue una política de Estado, es decir, se impulsó el aborto en las mujeres para que solamente tuvieran un hijo. ¿Y por qué razón? Porque no tenían los suficientes alimentos. Estaban pasando por un momento de hambrunas muy fuerte, junto con otras razones, ¿no?, elementos, y que se vieron en una situación ya desesperada de dar la aplicación de, sobre todo en zonas rurales, fue donde fueron severos con esta política de Estado del aborto. Esto quiere decir que el aborto y su aprobación, pues no necesariamente es una manifestación de la libertad, también puede ser lo contrario.
Y si ustedes ven este documental, es en verdad asombroso ver cómo hay escenas desgarradoras de ello, tanto en las entrevistas y de las fotos. O sea, las imágenes hablan mucho, ¿no? de este momento, y es algo que tiene que considerarse. No siempre es una manifestación de la libertad y tampoco es un acto meramente individual. Vivimos en una sociedad que no es propiamente del feminismo, no es un problema propio del feminismo, pero que sí se ve afectado por ello, individualista. Es decir, el liberalismo, que después se tornó en neoliberalismo, y el neoliberalismo retomó ciertos elementos del liberalismo, en especial las libertades individuales. El neoliberalismo las llevó de una forma exorbitada, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos grandes problemas en que nos cuesta comprender desde nuestra individualidad, desde nuestra situación específica, los problemas sociales, geopolíticos, en su amplitud. Nos cuesta mucho trabajo, y es más, nos cuesta mucho trabajo hablar los unos con los otros. Esta pandemia nos enseñó que realmente no sabíamos nada de nuestro país, no sabíamos ni siquiera con qué nos estábamos alimentando. Así también de desconectados estamos con nosotros mismos y con los demás. Es una problemática muy fuerte, como tú mencionabas, la cuestión de la violencia en este país a partir desde el 2006 con la guerra contra el narcotráfico. No solamente la, la guerra no declarada de Calderón, que claramente viene guiada desde Estados Unidos para la confrontación del narco, pues esto ha afectado tanto a hombres y a mujeres. Y estos enfrentamientos armados entre el ejército y la mafia, pues ha derivado en situaciones en donde la economía se ha mermado, en donde la inversión se va al otro país, en la frontera, inversión nacional se va a Texas o a cualquiera de los estados fronterizos que colindan con México. Pues eso viene afectando totalmente desde los niños que ya no van a las escuelas porque a veces trabajan para la mafia, y esto viene a mermar toda esta situación, pero no se habla de un conjunto que afecta tanto a hombres y mujeres en este país. Claro, esa debe ser una máxima. La violencia no discrimina. No discrimina, como yo dije, ni por edad, ni por clase social, ni por ningún tipo de elemento. Y sí, cuando se hace la aseveración de que, por ejemplo, en el crimen organizado es mayor la trata de mujeres. Claro, pero también lo que debe decirse es que el secuestro de jóvenes que después sirven como sicarios, pues la mayoría son hombres. Es decir, habrán también los que se sumen de forma voluntaria, y con esto hay que tener mucho cuidado porque son causas de pobreza, causas de educación deficiente, pero que también lo son herramientas, y que muchos de ellos terminan muertos. Es decir, no se hace tanto trata con hombres, pero sí sufren, ¿no?, otro tipo de problemáticas que al final tienen la misma raíz. Y si hay algo que decir es que pues el narcotráfico pues es la expresión máxima del neoliberalismo, porque ninguna vida se respeta, ninguna vida es respetada, todo es el dinero y el dominio, ¿no?, sobre a cualquier precio. Y aquí en México hemos tenido sin fin de expresiones de horror que comprueban eso, que es la mayor expresión. Ahora, cuando se habla de crimen organizado y de violencia, pues hay que tener en cuenta que en México está instalado uno de los mayores cárteles del mundo. Primero fue el cártel liderado por el Chapo, ahora tenemos el cártel Jalisco Nueva Generación, y que obviamente es un grupo criminal a nivel mundial. Es decir, intervienen pues actores de distintas latitudes del mundo. Es una corrupción a nivel mundial. Y si no tenemos si no entendemos este problema de que aquí en México se instaló uno de los mayores grupos criminales, y que esto obviamente va a afectar en nuestras vidas, pues no se van a entender las cifras. Y que claro, se dirá también por colusión del Estado, pero ya dijimos que el Estado no es como tal
un organismo esencialmente maligno, sino que depende mucho de las clases sociales y de la cruza, ¿no? Y la disputa que se dan al interior de él. Entonces, y también que cuál es la salida, si no es el Estado, son las autodefensas, porque también se suele idealizar, como dijimos hace un momento, que se idealiza la autoorganización, la autorrepresentación, cuando se habla de seguridad comunitaria, ¿no? O autodefensas. A veces no, si uno lee también libros que documentan, como el de Laura Castellanos, México, Crónica de un País Embosado, así se llama el libro por si quieren leerlo, te das cuenta que tampoco hay diferencia entre las autodefensas y los grupos criminales, porque el tráfico de armas pues es indistinto, e incluso muchas veces se aprovechan, ¿no? de estas intenciones, ¿no? de defensa comunitaria, y que también los mismos habitantes de comunidades se traicionan a su propia gente, tanto por violencia, porque son intimidados, pero también porque pues terminan cediendo, ¿no? a actos delictivos, terminan viendo por su propio interés, y Guerrero es la muestra de eso. Michoacán es la expresión de todo eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que el Estado no es la solución, cuando se habla tan despectivamente de que la democracia no es la solución. Entonces, ¿cuál es? Porque si tú, como mujer feminista o militante de cualquier otro movimiento social ideológico, dices que no es la solución, estás obligado también a decir cuál es la solución. Porque lo que creo yo que no se debe permitir, y menos entre universitarios, y menos entre académicos, investigadores, y los que están en los medios, es decir, esto no es la solución, pero hazte responsable, entonces dinos cuál es tu propuesta. Y pues no termina por satisfacernos ninguna otra propuesta. ¿Cómo? ¿Por qué esta izquierda divagante o extravagante, que es el feminismo, por qué por qué se está aislando? Bueno, eso lo comento creo que al final de mi texto, y ahí hablo de que sí, como lo he comentado, en este país hay una enorme desigualdad, y desigualdad económica pues no se queda en esa manifestación, sino que se traslada a otros rubros de la vida social, entre ellos pues a la desigualdad cultural y desigualdad educativa. Es decir, no todos partimos de los mismos referentes intelectuales, de las mismas oportunidades y facultades adquiridas a lo largo del tiempo. En ese sentido, la base del feminismo, como lo es el concepto de género, pues obviamente tiene una raíz intelectual específica, y también se ha construido a partir de ciertos espacios que sí han sido mayoritariamente universitarios y de izquierda universitaria. Entonces, pues obviamente, si tú llegas a una población que no tiene ni los servicios básicos como el agua, la electricidad, y tú comienzas a hablar de género, ¿qué quiere decir eso? A mí como población, ¿no? que he estado marginada, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es el género? ¿Qué es este concepto? ¿Por qué me dices que lo que he vivido toda mi vida es injusto o que no es normal? Es decir, este es un proceso pedagógico, ¿no? Es un proceso pedagógico y de formación política. También lo es. Que una mujer tenga las herramientas para luchar por sus derechos, no basta con una charla, con una marcha, ni con un paro como se dio, ¿no? Antes de que comenzara el COVID. Al contrario, a mí me preocupa que nuestra arma principal entre las mujeres ilustradas de las ciudades sea el silencio, sea un paro. A mí eso me parece aterrador, porque parece ser que enfocamos nuestra lucha en el silencio, en el apartarnos, en el no explicar, y que no todas las mujeres tuvieron la misma oportunidad para hacerlo. Hay mujeres que no pueden parar ni un solo día, como lo estamos viendo en la pandemia. La directora de Mujeres habla de que el 60% de las mujeres trabajan en la informalidad. Entonces, si tenemos un 60% de las mujeres que trabajan en la informalidad,
cómo un paro que lleva el silencio puede ser una buena estrategia pedagógica a nivel nacional. Pues no lo es, simplemente no lo es. Y llama la atención que quienes convocaron a este paro, pues no, ni siquiera se haya discutido. Digo, tal vez, como siempre lo he mencionado, hay errores, pero después de ello no se discutió, no se habló cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los resultados. Simplemente hubo una especie de, ¿cómo puedo decirlo?, de autoaceptación. Las mujeres lo hicimos bien, y las mujeres que participamos en este paro del silencio estuvo bien. Un día sin nosotras. Justamente lo que tratamos de luchar es que no exista un día sin nosotras, donde ninguna niña se vea lastimada, ni una otra mujer se vea desaparecida. ¿Por qué el lema de esto fue un día sin nosotras? Nuestra importancia hay que hacerla en la práctica, en activo, que se vea nuestra voz en todos los espacios posibles, desde la ciencia, todos, en todos los espacios, y estamos en todos, claro, con altibajos, pero pues se trata de eso. Y yo justamente hablo de que se está aislando porque no comprenden este proceso de desigualdad educativa que claramente afecta y que yo misma lo he vivido cuando una vez fui a una reunión para los pilares y el chico que daba la introducción le decía a todos, a los trabajadores, a las madres de familia, a los padres que fueron trabajadoras, les decía, es que aquí en los pilares vamos a hacer una deconstrucción de la sociedad mexicana. Yo en ese momento volteé a ver a quienes estaban al lado mío, no sabían que era deconstrucción, pusieron una cara de ¿qué es eso? Y el chavo seguía platicando y platicando y platicando y ahí se perdió la conexión. Y eso también es un egoísmo intelectual, es un egoísmo también, y también es, en cierto sentido, es autoritarismo ideológico. Porque si algo tenemos que tener los intelectuales o los escritores, los universitarios, los estudiantes, es que debemos saber explicar los fenómenos más complejos de la forma más sencilla posible. Claro, a veces no se puede, ¿no? No podemos ser tan simples, pero se trata de que de la forma, ¿no?, más asequible. Y si hay otros términos que ayudan a eso, si, por ejemplo, si el término sororidad, si el término equidad todavía no es totalmente comprendido por la población, pues tampoco se pierde, ¿no?, diciendo justicia, tampoco se pierde diciendo paz, tampoco se pierde diciendo respeto. A eso quiero llegar, en que debemos hacer un ajuste en nuestros discursos y también en el planteamiento, porque hay una hegemonía que se está construyendo pues con un tono bastante autoritario, y en especial lo digo en las universidades. Hace poco, en una de las universidades más prestigiosas del país, pues se aprobó que se dieran cursos de género a todas las carreras, cuando me pregunto por qué no se está dando cursos de ética obligatorios a todas las carreras. Y ética es respeto a mí mismo, respeto a mis semejantes, respeto a las mujeres, respeto a mi país, respeto a la humanidad, a su historia, y respeto al medio ambiente. Todo eso es ética. ¿Por qué eso no se hace obligatorio? ¿Por qué sí obligatorio solo género? ¿O que solamente hay ecología para las mujeres? ¿Solamente hay, ¿no?, este tipo de temas solo para mujeres? No, ahí también se está cayendo ya en una exclusión, que también sí termina siendo una exclusión, y que es muy preocupante que académicas y también autoridades académicas pues no lo estén discutiendo. ¿Y por qué no lo están discutiendo? Porque tampoco es que no sea muy difícil. Digo, también es un poco de sentido común. No estamos, la población, vaya, en este sentido no es ignorante también, no le faltemos al respeto a la población. Si ellos tienen sus dudas, hay que escucharlos también, y representan puntos válidos y fuertes, aunque no los expresen de la forma más acabada conceptual, pero son importantes y hay que escucharlos y no hay que demeritarlos. En verdad no hay que ignorarlos, porque pues tampoco en las universidades también se peca de baja calidad en argumentación, y ello también es político. Es decir, si ciertos temas no se discuten en las universidades, también es político. Hay que hacer también todo este rastreo. Siempre que una militante o un militante
se sume a una causa, siempre tiene que estudiar bien en qué espacios se está dando, quiénes dirigen esos espacios, qué intereses tienen los que están en ese tipo de espacios. Y sobre todo que las chicas tengan mucho cuidado, quienes militen, o sea, simpatizantes del feminismo, tengan cuidado también qué canales les están dando voz. Cuando fue esta marcha la marcha y después el paro, ¿no? Un día sin nosotras, ¿quién convocó, ¿no? Este colectivo de las sirenas? No recuerdo exactamente su nombre, ¿no? ¿En qué medio convocó? En Twitter. O sea, Twitter es exclusivo, no hay que decir que es una gran voz, ¿no? Un altavoz. Todo esto se tiene que ir cuidando, y que después este colectivo salió que una de sus representantes pues tenía fotos con Calderón. Entonces, y las feministas no hicieron esta autocrítica. Digo, no demerita quizás la marcha, el esfuerzo que hicieron muchas, ¿no? Por ir a la marcha y al paro, pero tienen que ser también honestas y tuvieron que haber respondido ante esto, porque es una falla de origen, es una falla de legitimidad. Entonces, ¿por qué las mujeres íbamos a estar obligadas a algo que se convocó de esa forma? No estábamos obligadas. Y es más, también es una vergüenza que quien inició la guerra, ¿no?, contra el narcotráfico, que ha llevado al país, ¿no?, verdaderamente a llevar el ejército a las calles, que después se haya convocado en relación a él un paro de este tipo. Es una ofensa. Y si muchas mujeres no lo supieron, que tampoco hay que culparlas, ¿no? Pero de lo que sí podemos hacerlas responsables es de que no hicieron autocrítica. De eso sí podemos hacerlas responsables. ¿Dónde está la autocrítica? Siempre hay que preguntarnos, ¿no? Y siempre hay que hacerles responder eso, porque si ante nuestra petición de autocrítica ellas responden destruyendo, gritando, pues, ¿qué tipo de legitimidad y respeto puede ganar un movimiento así? Pues ninguno. Definitivamente en ese sentido se puede ir aislando. Y si en las universidades también hay este tipo de autoritarismo, porque sí lo hay, ¿no? Hay que decirlo claro, no se está discutiendo con libertad, pues entonces igual se puede, se puede ir encapsulando solo en un cierto tipo de círculos, y de eso no se trata precisamente. La 4T lo que intenta, porque digo, todavía es un intento, lo que intenta es precisamente extender, ¿no? Extender y reunir las agendas, abrazar las agendas. Claro, eso es un proceso muy complejo y que necesita un nivel de formación excesivo y que necesita ya, y que pues, no está, dado por las condiciones en las que estamos, y también porque Morena ha fallado en ello, está fallando también en ese tipo de mecanismos, pero pues se puede aislar y puede terminar como un movimiento, pues una burbuja de polarizaciones, como yo lo nombré. ¿Por qué reivindicar el humanismo de Alfonso Reyes? Bueno, cuando trato esta relación de humanismo-feminismo y cuando menciono que el humanismo pues no se contrapone al feminismo, es porque también debe entenderse la figura de Andrés Manuel López Obrador. No solamente es él, es decir, él es la síntesis, ¿no?, de todo un recorrido histórico, político, y tuvo un origen en ciertas condiciones, ¿no?, en el pensamiento revolucionario, hay que decirlo, viene de esa beta que después se fue transformando, es decir, las fallas que se vio del partido que supuestamente iba a reivindicar la Revolución Mexicana, que al final no hubo tal tarea, pues se trató de buscar otro tipo, ¿no?, de prácticas y de revés. Y bueno, hay mucha distancia en el nombre del partido, me refiero al Partido Revolucionario Institucional, a decir Morena. Hay una diferencia muy clara, ¿no? PRI no es un referente popular. Morena, la palabra como tal, sí es un referente popular, Movimiento de Regeneración Nacional. Y lo nacional tiene mucho que ver con la recuperación que se está haciendo de nuestros propios referentes. Simone de Beauvoir no es la única que ha hablado de las mujeres. Por Dios, tenemos referentes propios, tenemos poetas, tenemos periodistas, tenemos cronistas, tenemos políticas, ¿no? Parlamentarias, como lo mencioné, Ermila Galindo. O sea, a mí me asombra, ¿no?, que ella acepte sin tapujos. Yo hice trabajo parlamentario, yo confío en un feminismo de corte constitucional,
y lograron cosas, o sea, ese fue el origen para después que se validara el voto. Entonces, no es justo que las mujeres de ahora, también por manipulación mediática, pero otro tanto por desconocimiento de la historia, también se haga este desconocimiento total. Y así de igual valioso como es conocer la labor de Leona Vicario, que ya hablé sobre ello, pues también de Alfonso Reyes, fue la pauta con la cual arrancó Andrés Manuel López Obrador para revivir la vida moral del país, y que muchos, lamentablemente, y no solamente medios de comunicación, sino también académicos, han despreciado este esfuerzo. Digo, podemos estar o no de acuerdo con todo lo que dice Alfonso Reyes. Podemos aceptar que hay algunas, ¿no?, ideas que no del todo, ¿no?, no son suficientes, pero de ahí a menospreciar, ¿no?, la iniciativa, cuando en sexenios anteriores ningún presidente, ¿no?, enarboló la importante tarea de la vida moral y del debate de los valores con la constitución moral, porque lo que Andrés Manuel López Obrador, que se olvida, ¿no?, y que se malversa, propuso fue que se iniciara con la cartilla moral para que en su difusión después, conforme la sociedad también la leyera, platicara sobre ello, evolucionara una constitución moral. Ahí estaba la propuesta y sigue estando. Ahorita ya no se le ha dado tanto énfasis, pero sigue estando. Es decir, Andrés Manuel López Obrador no lo planteó como un punto final. El problema es que los medios lo plantearon como un punto final, los universitarios sin leerla, porque hay muchos universitarios jóvenes que nada la han leído, ni siquiera yo creo que han pasado de la primera página, y que es muy grave porque nada más son como 20 cuartillas, ¿no? Y en letra enormes. Si lo consultas en internet, lo imprime, se hizo la difusión gratis de la misma, y no hubo. ¿Qué plantea? Plantea creo que alrededor de 5 ejes básicos, que es el respeto a uno mismo, el respeto a mi familia, respeto a mi sociedad, respeto a mi país, respeto a la humanidad, y en una versión que después se editó, el respeto al medio ambiente, a la naturaleza, más que medio ambiente, a la naturaleza. ¿Quién podría estar en contra de ello? ¿Quién podría estar en contra del respeto a uno mismo? ¿Quién podría estar en contra del respeto a la familia? Claro, quizás ahí viene una crítica a lo que entendemos por familia, pero ¿quién podría estar en contra del respeto a la sociedad, el respeto a la cultura humana y a la historia humana, y el respeto a la naturaleza? Seamos serios, porque si tú me dices, no, yo no estoy en contra, digo, yo estoy en contra, pues dime por qué. El problema es que se dijo que era un autor desfasado, del pasado, que nada tenía que ver, y que lo de hoy son los derechos sexuales y las personalidades fluidas, ¿no? Y ya, pero pues creo que el respeto a uno mismo va a estar siempre. El respeto a la naturaleza, pues está en la ecología, o sea, se actualiza con otro vocabulario, pero ahí está. El respeto a la historia humana, a la civilización, también está. Es decir, seguimos teniendo museos, seguimos teniendo archivos históricos, seguimos teniendo bibliotecas, seguimos teniendo arqueología. O sea, hay un respeto por la memoria histórica, por lo que ha sido la historia de la humanidad. Entonces, no son temas desfasados. El problema es que también tenemos un círculo rojo, a lo que se le conoce como círculo rojo, que también, pues creo que carece mucho de reflexión, hay que decirlo tal cual. Los medios dicen o posicionan algo en Twitter y de inmediatamente se replica. Y tendríamos que tener mucho cuidado. Y también que eso habla, igual, insisto, en desconocimiento de la historia. ¿Cuál sería tu conclusión sobre el tema? Bueno, mi conclusión es que las mujeres, sobre todo, ¿no? Las mujeres, y como lo he dicho, ¿no? Si somos simpatizantes de la cuarta transformación, lo debemos de decir, sin ocultarlo, sin ofender tampoco, sin ocultarlo, sin ofender, y no sentirnos mal por ella, porque pacíficamente llevamos a cabo un proceso de democracia que sí le está dando vitalidad a la sociedad mexicana. Eso lo debemos de tener claro.
y los discursos elitistas de las universidades o malversados, ¿no?, de los medios de comunicación no nos tienen por qué hacer menos. Habemos muchas, habemos millones, vaya, ¿no? Así que sin tampoco yo llamar a ningún confrontamiento de ningún tipo, pero sí el debate, ¿no? Tenemos que darle voz, y sobre todo que en estos cambios, en el porvenir, en temas tan urgentes como es la seguridad, que estemos al tanto específicamente, es decir, que estemos pidiendo asesoría de las especialistas, de abogadas, de economistas. Sobre todo, yo espero que las abogadas y las economistas también nos den estimados reales, porque nosotras sí estamos hartas, pero no podemos esperar que de repente la violencia específicamente física, ¿no?, va a terminarse. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es el escenario real posible que podemos esperar de todo ello? Y lamentablemente yo no veo politólogos haciendo un estimado real de todo esto. Veo las utopías, e incluso dentro del propio Morena, pero no veo estimados reales, estimados posibles. Y eso termina por introducirse en nuestras mentes de las mujeres, y pues que pidamos también cosas que, si hemos sido irresponsables políticamente muchas décadas y por generaciones, porque también hemos sido irresponsables, no pretendamos que ahora, con un solo presidente, en un solo sexenio, todo se arregle. Eso no es posible. E incluso no es lo deseado es que se nos quede como parte de nuestra vida propia nacional, ¿no? El luchar por esto siempre, renovadamente, independientemente de que si está el mejor presidente o no lo está. Queremos agradecer que hayas aceptado la invitación, y en un futuro también estás invitada al programa para conversar sobre otros temas relevantes en Cosmonautas Filosóficos. Pues muchísimas gracias, y claro, acepto la invitación en un futuro.